En este video vamos a trabajar algunos ejercicios de diseño estructural de encofrados de madera, pero siempre la base para hacer estas aplicaciones es una base conceptual, que es lo que vamos a ver a continuación. Primero recordar que el encofrado, cimbra, es ese conjunto de piezas, ya sean de madera, metal, incluso de polímero, que sirven para contener al concreto y darle forma, hasta que haya endurecido lo suficiente. ¿Cuánto es lo suficiente? Bueno, debe haber pasado el tiempo de fraguado final, más un lapso adicional de seguridad, dependiendo si el molde que forma el encofrado es superficie vertical o una superficie horizontal flexionante. Entonces, eso dependerá mucho del elemento constructivo. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá arriba tienen un encofrado o cimbra de un elemento de cimentación. Aquí vemos que se ha usado madera. En la siguiente imagen tenemos unos encofrados de madera que están formando columnas. En la tercera vemos un acercamiento. Observen que el molde como tal es de plywood, o sea, madera contrachapada, pero los elementos de sujeción son metálicos, es decir, que podemos combinar madera. Acá tenemos a la derecha el ejemplo de un molde de madera para sostener el concreto de una pantalla o muro. En esta otra tenemos el caso de un elemento flexionante que podría ser una losa. Aquí vemos el uso extensivo de la madera. Y en esta otra lo que vemos es moldes en los que se ha utilizado metal. Inclusive este molde podría ser una tubería de PVC, si es que el diámetro da los diámetros del diseño estructural. Entonces, las formas pueden ser muy, pero muy diversas dependiendo de lo que los planos nos establezcan. Tenemos acá otro ejemplo donde se ha utilizado un molde metálico para configurar lo que serían las paredes de un tanque que va a ir enterrado, lo que llamamos una cisterna. Aquí se ve, por ejemplo, el tubo donde está entrando la descarga, o probablemente sea de aguas lluvias. Aquí pueden ver ustedes las piezas que se están usando de metal, pero aun y cuando usamos metal, van a ver ustedes que de repente acá tienen piezas de cuartón de madera de pino que están dándole una sujeción general a todo este encofrado. Otro ejemplo lo pueden ver en las cimentaciones que actualmente se están construyendo para el hospital que corresponde a lo que era el parqueo de las instalaciones del CIFCO. Vean la cantidad importante, en este caso, de piezas metálicas, tanto, llamémosle así, placas metálicas para darle forma a los elementos, como apuntalamientos también metálicos. Este en particular correspondería a un elemento que el otro ciclo vamos a llamar zapata, toda esta placa de concreto que va en la base. Luego encima de esa placa hay otro elemento que es lo que vamos a llamar pedestal. Aquí se pueden observar pernos donde se anclarán las placas metálicas, porque este edificio va a ser un edificio de estructura metálica. Y luego se ven otros encofrados para elementos que unen las zapatas, que el próximo ciclo estudiaremos y se llaman tensores. Entonces observe que podemos utilizar metal para hacer los encofrados. Entonces, para hacer una aplicación o un ejercicio o un cálculo de diseño estructural de un encofrado, se requiere en primer lugar experiencia. Experiencia que nos permite establecer entonces valores de referencia de datos de proyectos anteriores, que nos permite tomar referencias bibliográficas y ajustarlas a nuestro proyecto. Y con esa experiencia y esa información histórica y esa información bibliográfica o de internet inclusive, se definen los componentes de un encofrado, que como lo vimos en el video correspondiente a la madera, lo constituyen el molde, una sujeción lateral que detiene el molde y una sujeción global que lo detiene todo. O sea que este es un tema de equilibrio
de tal manera que no se abra el molde, no se abran las sujeciones laterales y se mantenga todo en su posición correcta. También la experiencia, o más bien el detalle que se va a utilizar debe definir qué material se va a utilizar y cuál va a ser el proceso de montaje. Con esta información entonces ya definida, pensada, planificada, incluso se puede ir modificando, es decir, lo que constituye el detalle constructivo, entonces podemos ya hacer esquemas como estos. Aquí tenemos el esquema de un encofrado, de lo que sería una losa. Aquí vemos un esquema donde se ve el concreto, el acero de refuerzo de esa losa, y para detener el concreto, el molde. Aquí podríamos utilizar madera cerrada tipo tabla o tabloncillo, o podríamos utilizar alguna madera contrachapada como plywood. Tal vez aglomerados de madera no sea lo más adecuado por temas de resistencia, pero bien, pudiera darse el caso. E incluso, si ustedes quisieran, pudieran ser piezas de algún material polimérico, a lo mejor para un detalle muy especial, porque saldría evidentemente más caro. El molde se detiene por estos largueros, en este caso hechos de madera, en este caso una sección tipo cuarto, que lo vamos a llamar elementos de sujeción. Y los elementos de sujeción global, estos puntales metálicos, de tal manera que el puntal metálico detiene a estos cuartones o largueros y los largueros detienen a lo que en sí es el molde. Y sobre el molde va aplicado el concreto. Este es entonces un esquema de lo que sería un encofrado de una placa de concreto flexionante, lo que vamos a llamar el próximo ciclo un entrepiso. Pero también podemos tener ejemplos como una columna. En el material de estudio de la madera encuentran ustedes detalles típicos como estos, donde hay un elemento que forma el molde, que es el elemento 1, elementos 2, que son la sujeción del molde, y elementos 3, que son la sujeción global, que se acompañan, por ejemplo, de un elemento 4 que sirve para dar soporte a estas piezas que son plomadas para poder darle la verticalidad al molde, o esta pieza 5 que son cuñas para sujetarlo en la tierra. Entonces, y en la realidad profesional, práctica, usted puede tener estos esquemas de referencia y luego, con su experiencia práctica, definir cómo serían los materiales. Por ejemplo, la pieza 1 podría ser tabla, tabloncillo, regla, que son secciones de madera cerrada, o incluso puede ser plywood. La pieza 2, que es la sujeción del molde, podría ser cuartón, costanera, incluso regla, o una pieza metálica. La pieza 3, un cuartón de madera o un puntal metálico. La pieza 4 puede ser tabla, puede ser plywood. La pieza 5 puede ser cuartón, puede ser costanera. Probablemente a ustedes en este nivel no les guste eso de tomar decisiones, pero es que la ingeniería es así. No se trata de que siempre voy a usar tabla, o que siempre voy a usar plywood, o que siempre voy a usar un puntal metálico. Eso dependerá de muchos factores, de la realidad práctica, constructiva, la logística, el costo, la disponibilidad del material, la disponibilidad del obrero para trabajar el material, etc. Veamos, por ejemplo, este caso. ¿Qué tal si la columna, en vez de ser cuadrada, rectangular, fuese circular? Que no siempre todo va a ser cuadrado. De repente pueden haber formas que la arquitectura se los demande y el constructor tiene que decidir cómo va a hacer su encofrado. Hagamos el ejercicio mental. ¿Cuál sería entonces las posibilidades de material de los que hemos estudiado para el molde? Es decir, estas piezas que se miran dándoles la forma circular. Pensémoslo un poco. La figura nos está como induciendo a pensar que esa pieza sería una regla. Puede ser, ¿verdad? Porque lo circular lo vamos a lograr a través de una poligonal. Pero al hacerlo de regla, acá internamente, tendríamos que forrarlo con alguna pieza de lámina metálica delgada para amortiguar esas, digamos, uniones verticales que estarían dándole la forma a la poligonal. Si fuera de regla, entonces luego hay que poner elementos de sujeción como estos, que podrían ser anillos metálicos.
y un sistema de sujeción global como unas piezas que podrían ser de plywood. Y de repente podríamos decir, a esto le falta estabilidad y colocarle algún elemento de sujeción global que podrían ser perfectamente unos puntales metálicos o de madera. Pero, ¿y qué tal si en vez de usar regla pacha que hemos planteado acá, esta pieza la hiciésemos de de un tubo PVC? ¿Por qué no? Claro, tendríamos que pensar siempre que este tubo a lo mejor haya que partirlo en dos, o sea, hacer dos piezas en C y luego unir estas piezas con algún tipo de sujeción lateral, puede ser una pieza de madera, puede ser un cincho metálico, qué deseo, puede ser varias opciones. Entonces, ese es el tema a la hora de definir constructivamente un encofrado. Tener la experiencia, tener la información, tener un detalle constructivo. Bien, una vez definido ese detalle constructivo, que en el caso de este curso y para efectos de un examen, porque generalmente va a ser un dato que se les dé, pero que en la realidad práctica serán ustedes como directores de obra quienes tendrán que definir ese detalle en conjunto con sus maestros de obra, obreros especializados, etc. Entonces, acá, definido el detalle constructivo, entramos a la parte de ingeniería a través de un modelo estructural. ¿Qué es un modelo estructural? Es una representación gráfica. Es decir, es una imaginación, es un supuesto, es una, digamos, metodología para poder luego aplicar valores numéricos. Entonces, esa representación gráfica es de las condiciones físicas de uno o varios elementos constructivos interconectados que están destinados a resistir la acción de fuerzas aplicadas sobre ellos. Eso significa entonces que tenemos que establecer qué condiciones físicas tiene el encofrado para poderlo plantear como modelo, qué fuerzas van a estar aplicadas, es decir, prever las fuerzas que van a estar aplicadas y tener información sobre la resistencia de los materiales. Porque lo que vamos a hacer al final conceptualmente, al final de la historia, es comparar la resistencia de los materiales contra los efectos que le pueda estar haciendo las fuerzas aplicadas. Por supuesto, siempre tomando en cuenta que habrá un condicionante físico para poder establecer estas fuerzas y poder hacer entonces los análisis. Veamos más en detalle en qué consisten estos tres conceptos: condiciones físicas, fuerzas aplicadas y resistencia de los materiales. Lo que necesitamos es, a partir de un modelo constructivo que hemos definido por experiencia, por referencia, por proyectos anteriores o por nuestra imaginación, sobre ese modelo constructivo identificar las piezas, es decir, mentalmente hacer una separación o análisis de las partes del modelo constructivo. Y luego, sobre cada pieza, identificar qué es lo que está pasando, sentir la estructura. Tenemos que visualizar las solicitaciones que van a estar actuando, como puede ser flexión, tensión, compresión, incluso hasta puede haber torsión y combinaciones de esfuerzos, es decir, todo lo que es la mecánica de materiales, aplicado en este caso a cada pieza de la configuración del encofrado. Veamos entonces este caso. Supóngase que lo que vamos a analizar es el asiento de una viga de concreto. Entonces ese asiento a lo mejor va a ser una tabla, un tabloncillo, un plywood, no importa en este momento que sea. Pero lo que sí podemos afirmar a partir de este modelo es que esta pieza va a estar apoyada en estas otras, que le vamos a llamar puntales, y la forma de sujeción de la tabla con el puntal va a ser a través de clavos. No es lógico que hagamos una conexión muy rígida ni muy complicada, porque estos moldes son
temporales. Tenemos que poderlos montar y desmontar con facilidad. Entonces lo que hacemos es clavar la tabla a esta pieza horizontal. Esta pieza horizontal, que a lo mejor es cuartón, se clava a las piezas diagonales y estas a su vez a las piezas verticales. Y entonces tenemos todo un sistema de elementos clavados. Si analizamos solamente la tabla, diremos la tabla está clavada a la pieza horizontal del puntal. Si está clavada, significa que tiene restringido el desplazamiento lateral, pero no tiene restringido el giro. Y eso, en lo que ustedes han estudiado desde la estática, es lo que corresponde precisamente a un modelo de apoyo simple. Lo que ustedes hasta ahora han venido dibujando como un triángulo. No es un apoyo móvil, es un apoyo simple. De tal manera que aquí tenemos reflejado la condición real constructiva con la modelación física para luego aplicarle cálculos estructurales. Entonces, una vez que tiene aclarado que la condición de apoyo es un simple apoyo, pues tendrá que definir las solicitaciones, que ya vamos a hablar de ello, a través de una carga distribuida y manteniendo una separación L constante, podemos plantear ecuaciones que vienen de la estática para luego comparar con la resistencia de los materiales. Entonces es crucial hacer un paso desde la parte constructiva, que es el modelo constructivo, hacia un modelo estructural, que es cuando ya presentamos una línea recta, simboliza la tabla, que en la realidad vamos a usar en el encofrado, y los triángulos significan los apoyos fijos que corresponden al punto clavado con el puntal. Pero también pueden haber otros casos, por ejemplo, siempre en la misma viga, solo que ahora analizando la cara lateral, veríamos entonces que en la cara lateral lo que tenemos no es una carga vertical, sino que es, va al revés, una carga horizontal que está actuando sobre esa superficie vertical, ahora sí está bien dibujado, que va a ser la presión lateral del concreto. Entonces, ¿qué es lo que va a producir esta fuerza, normalmente modelada como triangular? Va a estar haciendo un efecto flexionante en la cara lateral. Por lo tanto, tendremos que proveer algún elemento de sujeción para que nos detenga esa flexión lateral. Y probablemente este elemento a su vez le pongamos algún tipo de larguero para sostenerlo y luego vamos a configurarlo pues colocándole alguna diagonal acá para poderlo detener y así le vamos dando forma entonces a un modelo estructural más completo. Si analizáramos los puntales, el puntal puede ser metálico, en este caso es de madera, entonces ¿qué es lo que sentiría este puntal? Pues una fuerza de compresión que nos obligaría a hacer un análisis de esbeltez y aplicar las fórmulas de mecánica estructural, específicamente la fórmula de Euler, que tendrían que haberlo estudiado en su curso de mecánica estructural. ¿Que no lo estudiaron? Bueno, este es un buen momento para que lo estudien porque no hay una forma en que usted pueda simplificar más el análisis de un puntal que no sea a través de los efectos de flexocompresión. Bien, veamos entonces ahora las fuerzas o cargas que actúan en un encofrado. Vamos a distinguir tres: la carga muerta, la carga viva y la presión lateral del concreto. No necesariamente todas actúan simultáneamente sobre un molde, aunque pudiera darse el caso. Y veamos entonces cada una. La carga muerta es el peso de los materiales. ¿Qué materiales van a estar actuando? Pues uno, como tiene definido el sistema constructivo del encofrado, pues puede tener el peso de la madera.
que dependerá del peso volumétrico y del tipo de madera. Es decir, no podemos decir que siempre la madera va a tener un peso estándar. En el caso del concreto, podemos hacer una razonable aproximación a un valor de 2.400 kilos por metro cúbico. Si usted mira los resultados de su laboratorio 6 de concreto endurecido, verá que el concreto tendrá un peso volumétrico en el orden de los 2.000, 2.100, hasta unos 2.200 kilos por metro cúbico, si es un concreto de peso volumétrico normal. Y entonces le ponemos un poco más, digamos unos 200 kilos más para complementar con el acero de refuerzo. No nos interesa un valor numérico exacto, puesto que estos cálculos son para una obra temporal. No es una estructura de madera que va a servir de vivienda o de oficina o de almacén, sino que es un encofrado. Lo vamos a quitar pues, al siguiente día, a los 3 días, a los 7 días o a los 14 días como mucho. Entonces, el peso propio del concreto, el peso propio de la madera y cualquier otro peso de material que se almacene temporalmente sobre el encofrado conformará lo que se llama la carga muerta. La carga viva lo constituyen las personas y los equipos. En esta imagen pueden ver que sobre ese, en este caso el colado de una losa, está haciendo con bomba, pues ahí está el peso de, ¿qué? 3, 6, 8, 9 obreros, más el equipo que ellos estén utilizando. Como en toda carga viva, no podemos precisar con exactitud cuánta gente y cuánto equipo va a actuar, entonces usamos reglamentos. En nuestro caso, el reglamento para la seguridad estructural de las construcciones, que se abrevia RECESCO, nos da un valor de 150 kilos por metro cuadrado en concepto de carga viva. Y no siempre vamos a aplicar la carga viva, eso depende del elemento que estemos analizando. Ahora bien, si el elemento que estamos analizando es una superficie vertical o inclinada con una componente vertical, existirá la presión lateral del concreto. Cuando hablamos en la unidad de estudios de la madera sobre este tema, dijimos que depende de muchas variables, que se trata de simplificarlo porque, como les decía antes, esto es una estructura temporal, no es para ser utilizada para albergar ninguna actividad humana, es solo mientras el concreto endurece. Entonces, normalmente usamos fórmulas empíricas como las de la CI Comité 347, que es la que vimos en el video y en el material de apoyo y en la presentación de la madera. Entonces, aquí hay casos para columna y casos para muros. La presión está establecida por esos valores. 3 de esos valores se escoge el menor de los 3, puede ser un valor fijo como 9.765 para muros, 2.400H que correspondería a un modelo de similitud hidrostática, ¿verdad? Sería el peso volumétrico del concreto por la altura, o una fuerza máxima calculada por fórmulas que dependen de la velocidad del colado y la temperatura del colado. Entonces, de esta manera, ya sea encofrados, sea muros, establecemos un valor o un parámetro para poder hacer un cálculo estructural y tener esa carga que corresponde a la presión lateral. La presión lateral del concreto es un fenómeno muy complejo, porque en realidad no es una presión uniformemente distribuida, ni tampoco es triangular, aunque hagamos una similitud con la presión hidrostática. La realidad es que es una carga parabólica móvil. Entonces, dependiendo de la altura del molde, va a ir siendo la presión. Piense en esta superficie vertical que podría ser el molde de una columna o podría ser el molde de una pantalla, un muro de concreto. Y piense que esta carga parabólica comienza desde abajo y en la medida que se va llenando el concreto va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero hasta una altura máxima donde en la medida que vamos llenando de concreto, la parte inferior pues la parte inferior ya endureció.
Entonces, si la parte inferior ya endureció, que toda esta masa de concreto ya está endurecida, entonces la fuerza comienza a actuar desde una altura un poco mayor. En otras palabras, esto se convierte en una carga móvil que nos llevaría a tener que aplicar líneas de influencia. Entonces tampoco vale la pena complicarlo tanto y por eso utilizamos algunas fórmulas empíricas como las de la serie. Bien, entonces hemos dicho que hay condiciones físicas que nos determinan cómo va a ser ese modelo estructural a partir de un modelo constructivo. Que hay fuerzas aplicadas que dependerán de la forma o de la pieza y la posición que se esté analizando, que son el peso propio de los materiales, la carga de los obreros y el equipo, y o la presión lateral del concreto calculada con fórmulas empíricas porque no vamos a hacer un cálculo exacto. Eso entonces se compara contra la resistencia de los materiales y eso implica conocer las propiedades mecánicas de la madera. Para ello, pues lo que usamos son criterios como el tipo de madera. No toda la madera es igual y dentro de la madera, cada tipo de madera, pueden haber nudos, rajaduras, etcétera, que afectan la resistencia. Entonces la lógica es obtener datos de ensayos de laboratorio, tensión, flexión, compresión, cortante. Si no, pues utilizamos referencias confiables, por ejemplo, en el material de estudio, yo les he puesto algunos datos de referencia de maderas en El Salvador, también un estudio que hicimos en esta materia hace ya varios años con ensayos de laboratorio de la madera, de tal suerte que puedan tener algún parámetro de referencia sobre estos parámetros de la mecánica de materiales. Esfuerzos máximos, tensión, flexión, cortante y compresión. Y por último, se debe establecer con base en criterios técnicos la flecha permisible. Esos criterios técnicos pueden ser el nivel de acabado que se requiera en el concreto una vez quitado el molde o algún parámetro estructural de flecha en función de la luz libre del elemento flexionante. Entonces, con toda esta información podemos nosotros tener las propiedades mecánicas del material en los cuales podemos ilustrar acá la prueba de tensión, que normalmente en un curso presencial lo hacemos en la máquina universal, una pieza normalizada de madera, se hace esa forma que tiene toda una normatividad, o pruebas de compresión. Importante recordar acá que la madera es un material ortotrópico, no es lo mismo paralelo a las fibras que perpendicular a las fibras. Entonces, si vamos a poner una pieza de madera en compresión, lo mejor es que pongamos las fibras en la dirección de la carga, tal como se muestra en la figura de la izquierda. Pero eso no quiere decir que no se pueda dar el caso de la derecha. Por eso es importante tener el modelo constructivo muy claro para escoger el esfuerzo paralelo a las fibras o normal a las fibras. Usualmente trabajamos paralelo a las fibras. También la flexión, aquí tenemos la clásica ensayo de flexión de una pieza de madera con una sola carga al centro. Y esta es una imagen de una prueba de cortante, donde si ustedes ven la pieza es un cubo que tiene como no un saliente, sino un entrante acá, donde se le ha hecho un recorte, esto está normalizado, y se somete entonces a una prueba de compresión, pero lo que se mide es la falla por cortante. Bien, entonces, si ya tenemos el modelo constructivo, si ya tenemos el modelo estructural, entonces pasamos a lo que es en sí la revisión estructural. ¿Qué pretende la revisión estructural? Básicamente es estar claros que si los esfuerzos que actúan sobre la pieza sobrepasan los esfuerzos de resistencia del material, pues vamos a tener una falla del encofrado. Así de simple. Ahora bien, una manera muy práctica de cálculo es asumir el espesor de la pieza que se analiza en función de las piezas que encontramos en el mercado.
y entonces determinar la separación de los elementos de sujeción que nos garantice precisamente que los esfuerzos actuantes sean menores que los esfuerzos resistentes. Si ocurre lo contrario, pues tenemos falla del encofrado, como este. Este es un caso de un encofrado, pues que falló. ¿Por qué falló? ¿Quién falló? ¿Quién se equivocó? Pues vienen entonces los problemas. ¿Y quién paga? Remover todo esto y volverlo a construir. Por eso es importante el diseño de encofrado. Volvamos a nuestro modelo de estudio, que es el molde del asiento de una viga. Entonces lo que vamos a hacer para la revisión estructural va a ser asumir un espesor del asiento del molde. Si es tabla será 1 pulgada, si es plywood habría que ver qué plywood disponemos, 3 octavos, 1/4, media, 5 octavos, que sí. Tenemos que ver qué tenemos disponibilidad en el mercado. Y luego calcular el valor de esta L, que nosotros ya sabemos que es la luz libre de nuestro modelo, para que el asiento del molde de la viga no falle. Y lo que vamos a hacer es revisar que no falle por flexión, por deflexión y por cortante. No hay compresión porque lo que estamos analizando es el asiento del molde. La compresión va a estar en el puntal, pero ese va a ser otro análisis. Es decir, que se debe analizar pieza por pieza, no es un análisis global. ¿Podríamos hacerlo global? Pues a lo mejor tratar de plantear este modelo en un software de computadora y tratar de modelar estos nudos como nudos flexibles. Pero eso ya es un poco más complicado. Bien, entonces, si sintetizamos las revisiones que he mencionado, flexión, deflexión, cortante y flexo-compresión, lo que haríamos es lo siguiente: echar mano de todo lo que hemos estudiado de estática y de mecánica de materiales y obtener entonces el momento flector máximo actuante. ¿Cómo? Pues a través del diagrama de momento flector. Eso ustedes ya lo saben desde su curso de estática. Ah, que este es un curso de materiales de construcción. Pues sí, pero si usted mira su pensum, tiene de prerequisito mecánica de materiales, que a su vez tiene de prerequisito estática, que a su vez tiene de prerequisito física. Entonces, si usted está en este curso de materiales de construcción, es porque domina la física, la estática y la resistencia de materiales. ¿Que no lo domina? Bueno, esta es una buena oportunidad para estudiar lo que no estudiamos y que nos permitió pasar la materia sin haber aprendido. Entonces, el esfuerzo actuante lo obtenemos de la estática y el esfuerzo resistente lo obtenemos de los ensayos de laboratorio o datos de referencia que tengamos. Veamos algunos casos. Por ejemplo, puede ser una viga con 4 o más apoyos. Generalmente, este tipo de vigas con más de 4 apoyos, su valor del diagrama de momentos se aproxima en el momento positivo a este valor, 2QL cuadrado sobre 25, y en el momento negativo, QL cuadrado sobre 10. ¿Con cuál vamos a diseñar? ¿O vamos a diseñar para cada punto de toda la viga? No, vamos a diseñar para el valor mayor, que en este caso corresponde a un momento negativo. ¿Por qué para el mayor? Porque la sección es rectangular, da lo mismo que sea flexión positiva a que sea flexión negativa. De igual manera, la deformación, pues podemos calcular la deflexión correspondiente a este tipo de viga y lo resolvemos sin problema. Que si fuera una viga estáticamente determinada, lo podemos calcular fácilmente. Si es una viga hiperestática, pues sí, habría que utilizar cálculos más sofisticados, pero para nuestro caso podemos utilizar datos de referencia, tablas, diagramas de momentos, etc. Igual pasaría para el cortante, sin duda alguna. Que el modelo es una viga simplemente apoyada, pues ya sabemos, el cortante máximo está en el apoyo, es QL medios, y que el momento máximo lo obtenemos para el centro, que sería un momento positivo, con un valor de QL cuadrado sobre 8.
¿Qué es una viga en voladizo? Bueno, puede estar en voladizo horizontal, ¿verdad? Que podemos calcular su diagrama de cortante, su diagrama de momento, o incluso podría ser un modelo vertical. Esto podría ser, por ejemplo, qué sé yo, el apoyo de un molde de una pantalla o un muro y que nuestro modelo estructural fuese una carga triangular. Esta es una viga isostática que ustedes pueden resolver muy fácilmente con su diagrama de cortante y su diagrama de momento, y de esa manera tener los esfuerzos actuales. La revisión por cortante, pues igual, lo que pretendemos es que el cortante máximo actuante, obtenido de la estática, sea menor que el esfuerzo resistente obtenido de ensayos de laboratorio. En la parte de la unidad de la madera vimos una forma de simplificar utilizando ya el despeje del valor de L en función del momento, en el caso de la revisión por flexión, o el cortante, en este caso dejando como variable un factor K que dependía si la viga era simplemente apoyada o múltiplemente apoyada. Pero la realidad es que esos son ayudas para hacer cálculos rápidos, que los vamos a usar en el ejercicio, pero que el concepto es este: el esfuerzo cortante actuante sea menor que el esfuerzo cortante resistente de la madera, que es la que se tiene de ensayos o datos de referencia. Igual la deflexión. La flecha que podemos calcular por la estática debe ser menor que un valor permisible para no tener deformaciones inconvenientes o que se nos vaya a quebrar el molde. Poco más complicado el caso de la flexocompresión, que es básicamente para puntales. En este caso es una fuerza compresiva que se obtendría del análisis de la estructura que va sobre ese puntal, es decir, la pura estática, es decir, la fuerza de compresión actuante la calculamos de la estática y la comparamos contra la máxima permisible. Lo que pasa es que acá entra a jugar la esbeltez, que es la que puede producir un pandeo y en consecuencia un momento de segundo orden y una reducción de la capacidad del elemento en flexocompresión. Por eso es que lo que usamos es una variante de la fórmula de Euler, es una, digamos, una simplificación basada en que las secciones de madera van a ser siempre rectangulares, pero eso no implica, no significa que no podamos usar, por ejemplo, una combinación de elementos como esta, donde serían dos piezas su compresión, pero la carga vendría pues de una especie de viga con dos apoyos que sostiene todo un sistema estructural encima. Hay que calcular la reacción correspondiente a esta viga, ya no es una viga múltiplemente apoyada, se asemeja más a una viga simplemente apoyada, y esta reacción entonces es la que se calcularía sobre este elemento compresivo, que a su vez tiene una longitud, y si ustedes ven acá en este detalle constructivo, por algo se han puesto estos diagonales. ¿Por qué? Porque la intención es reducir la longitud libre que pueda tener el elemento. En nuestro caso acá, este valor de L o H, no sé cómo quieren llamarlo, el valor de L o H, pues va a ser menor porque lo que nos interesa es la longitud no arrostrada. Si le quitamos estas diagonales, la H va a incrementarse porque iría desde el extremo superior hasta el extremo inferior. El valor de H sería mucho mayor dependiendo pues de la existencia o no de elementos de arrastramiento. Y también es importante en qué dirección esté actuando el elemento. Acá en una sección cuadrada, pero si fuera rectangular, sería importante ver cómo está la configuración de la posición de la pieza. Pero también pueden ser puntales metálicos. Claro, aquí ya no entran las fórmulas para la madera, que tendríamos que irnos a conocer cuál es la capacidad máxima de estos puntales para que las cargas actuantes se equilibren con las cargas resistentes y este puntal entonces funcione apropiadamente. Es entonces el principio del análisis por flexocompresión. Entonces veamos ahora los ejercicios.
En las actividades de aplicación en la unidad de estudio de la madera, encuentran ustedes 4 ejercicios resueltos en hojas de Excel. Son entonces los que vamos a explorar en este momento para terminar de comprender cómo es que se hace el diseño de un encofrado de madera. Esto al margen de que podamos utilizar encofrados metálicos o una combinación o meter por ahí alguna pieza polimérica. El ejercicio 1 dice lo siguiente, este es el enunciado. Para el encofrado de vigas secundarias de concreto que tienen una sección transversal de 0.2 metros por 0.4 metros, se utilizará madera de pino de 1 pulgada de espesor, cuyos resultados de ensayo se presentan a continuación. Y están los datos de peso volumétrico, esfuerzo máximo en flexión, esfuerzo máximo en cortante, módulo de elasticidad. Y dice, determine la separación máxima de puntales para que el fondo o asiento del molde de la viga no falle por flexión, cortante y deflexión, suponiendo que funciona como una viga múltiplemente apoyada. Bien, ahí está la información, ahí está el ejercicio. Y acá es donde debemos de tener nuestro procedimiento de pensamiento muy claro. No se trata de buscar cuál es la fórmula para calcular encofrado, el molde del asiento de un encofrado de viga de 0.2 por 0.4, darle un clic y encontrar la fórmula, meter estos datos y sacar el resultado. No. La estructura mental que necesitamos es una estructura mental que nos permita comprender la información. Si no comprendemos qué es un asiento, qué es una viga múltiplemente apoyada o qué es flexión, pues hombre, es que no vamos a poder hacer este ejercicio. Y si pasamos el curso de mecánica estructural pues con una nota muy limitada y no aprendimos y con el 30% logramos superarla y no entendimos qué es la flexión, bueno, regresamos al curso de mecánica de materiales a estudiar la flexión. ¿Que no sabe resolver una viga simplemente apoyada? Bueno, regresamos al curso de estática y vamos a rellenar toda esa falta de comprensión. Una vez que tenemos la comprensión, debemos de analizar la información que tenemos, que nos dan, que tenemos en el ejercicio, que nos necesitamos de ahí o qué otro dato nos puede hacer falta, al efecto de luego plantear un procedimiento y hasta entonces calcular y dar resultados. Entonces, en estos ejercicios de encofrados se conjuga la estática, la resistencia de materiales con materiales de construcción. Es una parte bien integradora que les va a permitir a ustedes vincular una realidad con un modelo. Saber que lo que han estudiado de estática no ha sido un simple ejercicio mental, sino que se aplica en la realidad. Entonces, si ustedes ven en la hoja de Excel, o el libro de Excel más bien, se ha dividido en hojas de Excel. En cada pestaña está la comprensión, el análisis, el procedimiento, los cálculos y la respuesta. Es al final la decisión de ingeniería, porque la pregunta es la separación máxima de puntales para que el asiento del molde no falle. Es decir, si estamos en campo, estamos en una obra, es decirle al carpintero o al obrero que esté haciendo el molde, por favor me colocar los puntales a tal separación. Que no sabe cómo hacerlo, le da pereza mental, que no tiene tiempo, que está más ocupado en otras cosas y dice, bueno, que lo decida el carpintero. Claro, el carpintero se lo decide. Lo decidirá a conveniencia de él, no suya ni de su cliente. Entonces, ojo, que la herramienta de diseño de encofrados es para lograr la combinación de economía con seguridad. El carpintero, sin duda alguna, le va a hacer el encofrado a una separación pues que le convenga a él para cobrar más. Entonces a lo mejor va a ser un problema no tanto de seguridad, sino de economía. O puede ser que el carpintero pues, se le ocurra dar una separación muy grande y después se deforme el molde. ¿Quién paga esa falla? ¿Cree usted que el carpintero le va a decir, ingeniero, con cuánto le ayudo para que reparemos el molde? No, usted va a tener que pagar esa reparación, porque su cliente tampoco tiene por qué pagarla. Y para eso es que hacemos estos cálculos. Que usted tiene mucha experiencia y sabe que ese tipo de vigas con una separación X lo ha hecho muchas veces, bueno, ok, esa es su decisión. Pero ¿qué tal si lo que está haciendo es el molde, por decir algo, qué sé yo, de una planta termonuclear, necesita un encofrado especial?
pues ahí va a tener que echarle números para poder tener un encofrado que sea seguro. Ahora bien, para planta termonuclear quizás exagerado un poco, pero pueden haber otro tipo de elementos y de obras que nos demanden pues un moldeado analizado, porque el costo de una falla puede ser muy alto. Entonces veamos parte por parte. Primero comprender, después analizar, después plantear, para por último calcular. Comprensión. Veamos qué significa todo lo que dice el ejercicio. Viga. Si no sabe qué es una viga, estamos mal. Tiene que estar claro que es un elemento flexionante, generalmente horizontal. Que me dan la sección transversal de la viga, 20 por 40. Lo usual es que pongamos las vigas en una posición que nos dé el máximo momento de inercia. Por lo tanto, la parte horizontal es la más grande y la parte horizontal más pequeña. Entonces el 20 por 40 es base 20, altura 40. Que de repente hay vigas que están al revés, bueno, ok, ya tendría que estar especificado, pero lo usual es que la viga esté colocada de manera que tenga mayor momento de inercia. Es decir, el valor mayor tendría que ser el vertical. Que ya si la viga está girada, si la viga no es rectangular, esos serán otros temas. Bien, nos dice el ejercicio que usemos madera de pino de 1 pulgada de espesor. ¿Qué significa eso? Que es una pieza de madera cerrada y 1 pulgada corresponde a tabla. Esto lo pueden encontrar dentro del material de estudio. ¿Que me lo tengo que aprender de memoria? No, la vida va a hacer que se lo aprenda de memoria. En todo caso, las piezas de madera cerrada, ya lo dijimos en algún momento, dependen del aserradero. O sea que lo primero que habría que ver es si donde usted va a comprar la madera se la dan de 1 pulgada de espesor. Entonces, en este caso, pues tabla. Que me dan el peso volumétrico de la madera como dato, pues tengo que saber que peso volumétrico es peso entre volumen. Que me dan el esfuerzo máximo en flexión. Bueno, mecánica de materiales, sigma igual mc entre i, donde m es el momento, c la distancia de la fibra extrema en tensión al centroide de la sección, que en este caso, por ser rectangulares, es igual en la parte de arriba que en la parte de abajo, es decir, es lo mismo en momento positivo que en negativo, y por eso es que tomamos el valor mayor. Y la I es el momento de inercia, que para una sección rectangular ya ustedes saben que es BHQ sobre 2. Esfuerzo máximo cortante, pues es el tau que estudiaron en mecánica de materiales, es BQ sobre IV. V, V de vaca, digamos, el cortante, Q el primer momento de inercia respecto a ciertos puntos, y el momento de inercia de la sección, B, el ancho de la sección. Para secciones rectangulares está demostrado que equivale a 3 medios de V sobre A. Modo de elasticidad es E, es un dato que nos están dando, no lo vamos a calcular, ya el ensayo de laboratorio me lo da. Y luego la flecha, que para el caso de, dependiendo si es una viga simplemente apoyada o una viga múltiplemente apoyada, pues será 5 sobre 384 o 1 sobre 128 QL cuarta sobre EI. Entonces la primera es para una viga simplemente apoyada y el segundo para una viga con múltiples apoyos. ¿Cuántos apoyos? Pues en realidad no importa, vamos a sacar el valor, vamos a ver más adelante el valor de L. No sabemos cuántos apoyos tiene porque no tenemos la separación de esos apoyos. Entonces después podemos chequear si salieron 3, 4, 5, 6, 7 y volver a revisar. No vale la pena, pero sepan que se puede hacer. Bien, aquí quedan entonces todo lo que hemos dicho: W, peso del material, V, volumen, en este caso, perdón, acá no es volumen aparente, sino que estamos hablando del cortante actuante. C es la distancia del centroide de la fibra en flexión. M el momento flector. No, aquí tenemos la fuerza cortante. Entonces aquí tenemos un problemita de identificar términos. Pues lo que podemos hacer es ponerle a este V, ponerle una A, para que no se nos confunda, porque a la hora de estar haciendo un examen nos podemos enredar. Ok,
A, el área de la sección transversal, L, la luz libre flexionante, P, el ancho del elemento y H, el alto del elemento. Y también el problema habla de unos puntales, que son los elementos verticales de soporte general, y el asiento o fondo del molde es la superficie horizontal. Evidentemente, la comprensión de este ejercicio requiere definir un sistema constructivo. Entonces, buscamos en nuestros archivos, buscamos en Internet, es una maravillosa fuente de información, pero hay que saberla manejar. Y digamos que yo decido tomar de referencia este. Aquí veo que son vigas cuyos moldes, los dos son de la misma altura, es decir, correspondiente a una viga interna, parecido al concepto de una viga secundaria. Este me sirve. Veo que tiene puntales de madera, veo que tiene unos laterales, sujeciones laterales también de madera. Este puede ser un buen patrón de referencia. Y entonces hago un esquema, no necesariamente igual al de mi referencia, pero que me va a servir de análisis. Y digo, este es mi modelo. Voy a hacer el asiento o fondo, que es el que voy a analizar en este momento, pero también después voy a necesitar esta cara lateral y todo esto apoyado en puntales. Aquí abajo pues pondremos unas cuñas porque los suelos nunca están perfectamente nivelados, sobre todo cuando ya estamos cuando estemos en tierra, pero siempre esto conviene ponerlo. Ok, también para poderlo aplicar se requiere una definición del modelo estructural. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Una viga simplemente apoyada o una viga múltiplemente apoyada con carga uniformemente distribuida? Entonces pienso un poco y digo, mi modelo es un asiento de una viga, a lo mejor va a ser tabla, más bien ya dijimos que va a ser una tabla clavada en estos puntales y por lo que hablamos en la parte conceptual, decimos, bueno, esta es una viga con múltiples apoyos. Digo múltiples porque como no sé cuánto es el valor de L, pues digo múltiplemente apoyada y me vengo entonces a buscar un diagrama de cortante y un diagrama de momentos, que donde decíamos que el momento máximo positivo podría andar por QL cuadrado sobre 25, aquí lo tienen sobre 28. Importante en esta fórmula que he encontrado, en realidad este W es Q por L, es decir, que esto es QL cuadrado sobre 25. Aquí si ustedes ven el del centro es QL cuadrado sobre 14, este es QL cuadrado sobre 9.3, se aproxima a QL cuadrado sobre 10 como lo vimos en la parte conceptual. Aquí hay una fuente por si quieren verlo más en detalle. Entonces, estos diagramas de cortante y de momento, cuantos más apoyos tenga, más se aproxima a estos valores. Momento máximo negativo, QL cuadrado sobre 10, el momento máximo positivo, que no me interesa porque el que me gobierna es el negativo. Ya dijimos que la sección siendo rectangular, pues realmente no tenemos que hacer dos análisis distintos. Vamos a hacer el análisis para momento negativo. El cortante máximo se aproxima a 5 octavos de QL, es decir, a 0.6. Y la flecha máxima, 1 sobre 28 de QL cuarto sobre EI. Pero si ven acá ya tengo comprendida toda la información. Y vuelvo a repetir, se requiere tener conocimientos de estática, de mecánica de materiales y la parte de construcción que estamos estudiando. Ya salí de aquí de la comprensión con un modelo constructivo y con un modelo estructural suficientemente claro. Veamos entonces el análisis. ¿Qué implica el análisis? Ver qué información tengo disponible, pero si ustedes ven, no puedo hacer análisis si no comprendo toda la información que tengo. La comprensión requiere el conocimiento de la terminología, el conocimiento de los datos. Para eso tienen ustedes el material de apoyo en el aula virtual. Entonces, tengo las medidas de la viga, tengo el espesor de la madera, tengo los datos de laboratorio de peso volumétrico, esfuerzo en flexión, esfuerzo cortante, modo de elasticidad, y ya definí como modelo una viga múltiplemente apoyada. ¿Cuál es mi incógnita? El valor de L como separación de los puntales para que no haya falla por flexión, por cortante y por deflexión. Ahora sí, ya estoy claro qué es lo que voy a hacer. Planteemos entonces un procedimiento. Primero, plantear el esquema constructivo. Segundo, plantear el modelo estructural. Tercero, calcular las cargas, verticales o laterales.
Cuarto, revisar la resistencia de los materiales, flexión, deflexión y cortante. Y luego de cada revisión obtener un resultado de L como separación de puntales y tomar la decisión de qué valor gobierna el diseño. Va a ser el menor de los valores. ¿Ok? Ahora sí, tenemos clara nuestra información, tenemos claro nuestro análisis, ya pusimos en orden nuestras ideas de cuál va a ser el procedimiento y estamos listos para los cálculos. Ojo con este procedimiento. ¿Va a ser siempre así? No, pueden haber variantes. Digamos, este es como un procedimiento recomendable cuando lo que ando buscando es la separación L, pero puede ser que de repente el análisis sea dado un valor de L, ¿cuánto sería el espesor máximo? O mínimo, muy bien. Entonces ya este procedimiento les cambia. Entonces, nuevamente, los invito a que no traten de establecer procedimientos generales. Este es el procedimiento para este problema, que ha salido como resultado de la comprensión y el análisis. Entonces, ahora sí, tengo claro mi procedimiento, estoy listo para los cálculos. Entonces, comencemos. Aquí vuelvo a poner el enunciado para no perdernos, vuelvo a poner los datos para no perdernos y voy haciendo el resumen. Detalle constructivo. En la parte de comprensión definimos que este es nuestro detalle constructivo, el asiento de la viga clavado a estos puntales. El modelo estructural lo definí cuando hice la comprensión y dije va a ser una viga múltiplemente apoyada, por lo tanto es una viga hiperestática, pero yo ya sé los valores de momento máximo negativo y de cortante máximo. Que si de repente es una viga isostática, bueno, lo resuelve por estática. Diagrama de cortante, diagrama de momento. Ahora viene ya la parte de más cálculos. ¿Qué carga distribuida le voy a aplicar? ¿Cuánto va a ser este valor de Q que yo estoy poniendo aquí tan cómodamente para que yo pueda realmente obtener el resultado que busco, que es la L o separación entre apoyos? Fíjense que bien que la L no es el largo de la viga, en este caso lo he definido como la separación entre apoyos. Si a usted no le gusta la letra R y quiere usar la letra X, pues póngale X. Eso no importa, lo importante es que siga la lógica de su modelo estructural. Entonces, ¿qué cargas van a actuar sobre este encofrado? ¿Va a haber presión lateral del concreto? Pues por definición, esto no es lateral, es horizontal. Entonces, aquí no hay presión del concreto, pero sí está el peso del concreto y el peso de la madera. No hay datos de carga aplicada por efecto de los obreros y el equipo, por tanto no vamos a ponérsela. Podríamos hacerlo, pero en este caso, pues no. Entonces, solo tengo como dato el peso propio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por simplificación, voy a tomar una longitud de 1 metro de tabla. Yo sé que el ancho de esa tabla que necesito es 20 centímetros. Es cierto, la tabla trae 30 centímetros. Eso implica que voy a cortar 10 centímetros de tabla porque lo que necesito es 20. Y eso va a ser entonces el modelo para calcular la carga sobre este asiento del molde, cuyo espesor es 1 pulgada. Observen que aquí he vuelto a recordar que la incógnita es L. ¿Que quiero tomar 10 metros en vez de 1 metro? Pues póngale 10 metros. Eso no importa, esto es un parámetro de referencia para calcular la carga. El 1 es por la facilidad de cálculo. Entonces, se analizará un tramo de viga de 1 metro de longitud. Vamos a calcular el peso del concreto en ese tramo, el peso de la madera, para llegar a esa carga total distribuida que vamos a utilizar en nuestro análisis. Entonces, el peso del concreto sería el peso volumétrico del concreto por el volumen dividido entre la longitud. Entonces, ustedes ven aquí tengo el ancho, que es 0.2, por el alto de la viga, que es 0.4, pero ya no puse la longitud. ¿Por qué? Porque la longitud es 1 metro, entonces sería por 1, dividido entre 1, y obtendría 192 kilos por metro. Ya es una carga distribuida en la dirección lineal de la tabla que corresponde al peso del concreto. Con la madera hago igual. El espesor de la madera, que es 20 centímetros, por el alto de la madera, que en este caso es 1 pulgada, por el peso volumétrico, que era un dato de laboratorio, y eso da 508. Carga total distribuida, que es nuestro valor Q, 197,08.
Observen que no hay presión lateral porque se está analizando el asiento. Entonces, ya teniendo este valor de Q, voy a comenzar a hacer mis revisiones por flexión, por deflexión y por cortante. Acá tenemos que el positivo es 0.0772 de QL cuadrado y el negativo es 0.1071. Evidentemente voy a trabajar el negativo. Necesito conocer la inercia. El ancho es 20 centímetros, el espesor es 254. Voy a trabajar todo en kilos centímetros. Calculo la inercia, que es BH cubo sobre 12, y sé que la distancia a la fibra extrema en tensión desde el centroide, pues es la mitad del espesor, porque esto es simétrico. Entonces, yo ya sé de mecánica de materiales que el esfuerzo es MC entre I, y tengo un dato de laboratorio, que es el módulo MR, que es la resistencia en flexión, que me dice que son 136. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Calcular el esfuerzo actuante y comparar contra el esfuerzo resistente. Yo puedo entonces, a partir de este momento resistente, más bien a partir de la expresión del esfuerzo flexionante, despejar el valor del momento, que sería esta expresión, sigma por I entre C, y esto entonces calcularlo, porque ya sabemos que va a ser el valor de M que acabo de calcular, que es dato de laboratorio, por I, que es el momento de inercia, entre C, que es la distancia a la fibra extrema en tensión. Entonces obtengo un momento M, que sería el momento máximo que aguanta la sección con esta resistencia obtenida del laboratorio. Pero por otro lado, yo sé que el momento máximo es 0.1 de QL cuadrado, conozco el valor de Q en kilos por centímetro, lo convierto, perdón, en kilos por metro, lo convierto a kilos centímetros para ser congruente, y yo puedo entonces despejar el valor de L a partir de esta expresión del momento máximo, que es 0.1 de QL cuadrado, despejo L, sería M entre 0.1 de Q, el momento sería este valor de 2924, o sea que en realidad es M igual a 2924.73 kilos centímetros. Y si ustedes ven acá, al hacer la aplicación, si lo tengo correcto, 2924 y el valor de Q, y obtengo un valor de L de 117.7. Eso quiere decir que estaríamos hablando de 1.17 metros, que digamos una razonable aproximación constructiva debería ser 1.20. En este curso y en estos exámenes no se preocupen, pueden dejar 1.17. Estoy adelantando un poco a un criterio constructivo de que es más práctico decir 1.20. O si usted quiere, para quedar más conservador, le puede decir 1.15. ¿Okay? Su respuesta exacta sería 1.17. Si lo quisiéramos hacer directo sin pensar mucho, podemos irnos a la expresión que tenemos en la unidad de estudio, donde al hacer la equivalencia al hacer la igualdad, perdón, entre el momento flector actuante y el momento resistente, se puede llegar a esta expresión L, donde sería la raíz de K por el esfuerzo flexionante, por Z, que es el módulo de sección definido como I entre C, y W, la carga distribuida. Entonces, si quieren aplicar esta expresión, lo pueden hacer, solo que tienen que estar seguros que están utilizando el valor de K adecuado, están calculando el módulo de sección I entre C de manera correcta, y entonces vea que en 1, 2, 3 pasos consiguen llegar a un valor muy aproximado también, que es 1.2. Pueden haber algunas diferencias dependiendo de si estamos dividiendo, multiplicando, etc. Entonces, si ven acá, K sería 10 porque es una viga múltiplemente apoyada. FM en esta fórmula es sigma, el valor de laboratorio 136. El módulo de sección es I entre C, que ya lo teníamos calculado desde antes, 27 entre 1, 27. El valor de Q también ya lo teníamos desde antes. Este valor
en la celda C99, aquí está 1.9708, y entonces obtenemos esto por la raíz de los valores correspondientes. Observe que estamos convergiendo razonablemente al mismo valor de 1.2. Cualquiera de los dos caminos es perfectamente aceptable y va a llegar con alguna pequeña diferencia a un valor similar. Ahí tendríamos entonces la longitud L para que no falle por flexión. Por cortante, tendríamos que hacer lo mismo. El cortante resistente, 2/3 de sigma por A, que es de la resistencia de materiales. El esfuerzo actuante, 5/8 de Q por L, que sería de la estática. Hacemos la igualdad, donde el cortante resistente sea igual al actuante. En el momento que eso se desequilibre y el actuante sea mayor que el resistente, va a haber una falla por cortante. Despejamos el valor de L y obtendríamos esta expresión. Entonces, el esfuerzo cortante tau es un dato de laboratorio, es la resistencia del material sometido a una prueba de cortante. El área de la sección es B por H, el valor de Q, que es la carga distribuida, ya lo habíamos calculado, y entonces puedo sacar el valor de L, pues a partir de esa expresión, y llego a un valor de 2.191 centímetros. Evidentemente es mucho mayor que 1,20, por lo tanto, entre flexión y cortante me gobierna la flexión, me mantendría con el valor de 1,20. Quien lo quiera hacer más rápidamente con las expresiones que les puse en la unidad de estudios de la madera, pues ocupa esta expresión donde nuevamente el factor K dependerá de si es una viga múltiplemente apoyada o una viga simplemente apoyada. FB sería el esfuerzo cortante, A el área de la sección y W pues la carga distribuida. Entonces si lo hacemos de esa manera, tengo tau, tengo el área, tengo el factor K que corresponde a una viga múltiplemente apoyada, tengo la carga distribuida y obtengo L a partir de esa expresión de 2 por el esfuerzo por el área, entre 3 por el factor K por la carga distribuida. Y me da 22.82. Entonces, nuevamente nos gobierna 1.2. Observe que no me da exactamente, antes me daba 21.91, hoy me da 22.82 porque depende de la si se hacen multiplicaciones o divisiones, etc. Pero nuevamente el resultado es el mismo, ¿no? Está gobernando la flexión. Entonces ahora voy a hacer la revisión por deflexión. Aquí puedo hacer dos cosas. Calcular el valor de L a través de la expresión 1 sobre 128, QL cuarto sobre EI, pero poniéndole una flecha máxima. Este valor es un límite supuesto, es un criterio o puede ser un dato. Para el caso de ustedes en un examen tendría que ser un dato de laboratorio, un dato más bien de criterio de imposición de flecha máxima. Entonces aquí el criterio es, bueno, que se acepta cierta deformación porque esa viga a lo mejor va a ir repellada. Y el módulo de elasticidad era dato de laboratorio. Entonces, a partir de esta expresión de la flecha máxima de una viga múltiples apoyos, despejamos el valor de L, que es la separación entre apoyos, y da 84.5. Puedo hacerlo directamente con la expresión que tenemos desarrollada en la unidad de estudio y llego exactamente al mismo valor 84.5. Por tanto, el valor de L que yo recomendaría es 84.5 centímetros. O sea, debe ser la separación de los puntales para que no falle el asiento de la viga por flexión, por deflexión, por cortante. ¿Okay? Ahora, aquí he hecho una pequeña variante del ejercicio. En el ejercicio no había carga viva, pero supongamos que le pusiéramos 250 kilos por metro cuadrado. Podemos repetir el cálculo. La carga originalmente en 197 subiría 50 kilos
por metro, que serían los 250 kilos por metro cuadrado, por el ancho del asiento de la viga, y entonces la carga Q es la que cambiaría. Y si entonces vuelvo a hacer todo reviso la flexión con este valor de L, el cortante con este valor de L y la deflexión con este valor de L, llego a un resultado de 79 de 79.89 centímetros. ¿De acuerdo? O sea que podría tomar pues 80 centímetros. Observe entonces que pasamos de 84 centímetros a 80 centímetros por el hecho de haber aplicado esa carga adicional debido a carga viva. Observe entonces que de este pequeño ejercicio, si queremos estar ya más preparados para un examen, usted puede tener listas estas fórmulas. Y aquí, flexión, deflexión y cortante. Pero tiene que tener bien claro qué significa cada concepto, qué valores de K tiene que utilizar y tenerlo conceptualmente claro para poder hacer rápidamente estas evaluaciones. Observe que en pocos renglones hemos podido resolver el problema una vez que tenemos claro qué es lo que vamos a hacer y cuáles son los parámetros. No es para aprenderse de memoria, ni para que siempre, si usted me dice, siempre voy a ocupar estas fórmulas, pues no, no necesariamente, hay que ver el caso, si es una viga simplemente apoyada, viga con múltiples apoyos, la carga uniforme, la carga es uniformemente distribuida y lo que anda buscando es la separación L, pues sí, ahí tendría una forma rápida de procedimiento, pero que siempre requiere un análisis y una comprensión. Entonces, ya con esto podemos dar la respuesta. El problema original no incluía carga viva, yo hice esa variante nada más para que vieran el impacto y para que vieran que se puede calcular rápidamente. Entonces la respuesta sería esta. Este es el esquema que yo le tengo que dar al obrero. Y aquí voy a hacer una reflexión. Nuestro trabajo en ingeniería es dar soluciones, tomar decisiones. Yo no le puedo decir a mi cliente, mire, fíjese que me equivoqué al darle la separación de los puntales al obrero y se me abrió el molde y tengo que volver a construir la viga, págueme más. Pero fíjese que yo el procedimiento lo tengo bien. A su cliente le importa menos que un comino que usted tenga el procedimiento bien. Si la respuesta que dio es mala, si la decisión que tomó es inconveniente y se le abrió el molde, señor ingeniero, nada, demuela todo y vuélvalo a construir porque yo le estoy pagando por una viga bien hecha. ¿De acuerdo? Entonces piensen que esto, de todo lo que hemos hecho hacia atrás, esto es lo importante, que usted le diga a su carpintero, quiero la separación a punto 84, o a lo mejor usted dice, bueno, mejor me quedo con punto 8, etc. En este curso nos quedaríamos así, un valor como este, un poquito raro, pero vale. Luego, si usted quiere ser más sofisticado, ya dice, bueno, ¿y cuánto mide la viga? Es que mide 5 metros, 5 entre punto 8, 4 apoyos, pues si quiere, regrese y recalcule todo con una viga con 4 apoyos, puesto que usted la ha hecho con una viga con múltiples apoyos. Bien, este sería entonces el ejercicio 1. Bien, el ejercicio 2 dice, a partir del resultado del ejercicio 1, verifique si se pueden utilizar cuartones de madera de pino de sección transversal 3 pulgadas por 6 pulgadas como puntales. Y tenemos como dato de laboratorio el módulo de elasticidad y el esfuerzo permisible en compresión paralelo a la fibra de 500 kilos centímetros cuadrados. Nuevamente, no nos vamos a lanzar de un solo, bueno, entonces, ¿qué fórmula necesito y le meto los datos? No. Comprender, analizar, plantear, para luego calcular y dar resultados. La comprensión, pues pasa por recordar cuál es nuestro modelo de referencia, de qué puntales son estos verticales que sostienen el asiento de las vigas, cuál es mi esquema, bueno, el que ya habíamos definido antes, solo que hoy me voy a concentrar en lo que está ocurriendo en los puntales, entendiendo que los puntales están conformados por esta pieza vertical, este pie de amigo y este transversal, pero realmente la carga
viene bajando por el puntal. Es decir, que estos elementos nos dan un soporte adicional. Es verdad, esta pieza horizontal funcionaría como una viga con dos apoyos, esta diagonal funcionaría como un elemento en flexo-compresión, al final toda la carga llega hasta acá. Sin embargo, voy a ignorar para efecto de análisis lo que ocurre en este triángulo, no porque no se pueda analizar, sino porque al final la falla que pueda ocurrir en este elemento realmente va a estar en los puntos más bajos del puntal. Listo, entonces tengo clara la comprensión constructiva, ya los términos ya los conozco, los analicé en el problema anterior, y entonces voy a hacer mi análisis. ¿Qué información tengo? Medidas de la viga, el espesor de la madera, en este caso tanto el puntal, el cuartón como la tabla que teníamos antes, datos de laboratorio, el modelo estructural ya lo definimos como viga múltiplemente apoyada, pero ya tengo otro valor, yo ya sé que la separación de los puntales es 0.845 y un dato adicional del problema es la altura. Y la pregunta es, ¿resiste o no resiste el cuartón de 3x6 pulgadas? De madera de pino con todas las propiedades de laboratorio que me han dado. Así de simple la pregunta. Ingeniero, ¿resiste o no resiste? ¿Le pongo cuartón de madera o mejor le pongo puntal? Bueno, otro tema será si su criterio es alquilar puntales metálicos, o a lo mejor es lo que más le conviene, pero acá la pregunta es, ¿resiste o no resiste? Entonces vámonos a un procedimiento que nos parezca razonable, plantear el esquema constructivo, que ya lo hicimos, plantear el modelo estructural, que no lo hemos hecho, calcular las cargas aplicadas, las que sean pertinentes, determinar la fuerza P aplicada sobre la cabeza del puntal y ver la resistencia del material. ¿A partir de qué? De la fórmula de Euler, donde esta expresión, este FC que aquí lo tengo, FC es el esfuerzo permisible en compresión que nos da el laboratorio, y al final lo que vamos a utilizar, sin meternos a la deducción de la fórmula de Euler, va a ser si la relación de Beltès es menor que 10, usamos esta fórmula, FC por A, así como una columna corta. Si la Beltès está entre 10 y este parámetro K, tenemos acá, ocupamos esta otra expresión, y si el factor de Beltès es mayor que K, utilizamos esta última expresión, donde FC, les decía, es el esfuerzo permisible en compresión. ¿Ok? Pues sí, ya estamos listos para poder hacer nuestros cálculos, donde el parámetro básico es la esbeltez, y eso dependerá de la longitud libre no arriostrada. Ojo, no necesariamente la altura. Si aquí en medio le hubiéramos puesto un apoyo, una diagonal, como habíamos visto en alguna figura anterior, esta L cambiaría. Y también depende de la posición de la sección. ¿Por qué? Porque en un lado tiene más inercia y en otro menos inercia. Entonces, ahora sí, podemos irnos a los cálculos. Tenemos el peso volumétrico del concreto y del acero, que es el que da 2400 al final, de constructivo, que ya lo habíamos discutido, modelo estructural, que ya lo discutimos, solo que ahora lo que nos interesa, todos estos cálculos ya los teníamos de la carga distribuida, lo que ahora nos interesa es la fuerza aplicada en la cabeza del puntal. Entonces, de estos valores de la carga distribuida y el diagrama de momentos, en realidad, lo que le está llegando de carga a cada puntal, este valor de carga que viene, digamos, verticalmente, a través de las cargas distribuidas que están sobre el asiento de la viga, quien lo va a resistir es cada puntal a través de lo que llamaríamos las reacciones. Entonces, estas reacciones son las que usted puede calcular de su diagrama de cortante, son las que van acá. Esas fuerzas que van a ir al puntal son las reacciones que están saliendo del asiento de la viga. Entonces lo que necesitamos calcular es R,
Y del diagrama de cortante, que aquí solo está dibujado el de momento, pero básicamente usted sabe que el diagrama de cortante seguiría, vamos a ver si lo podemos esquematizar, y sería algo como esto: aquí sube, aquí baja, aquí sube, baja, sube, baja, y así iríamos construyendo el diagrama de cortante hasta que cierra aquí con el valor de R. Entonces resulta que en cualquier punto intermedio podemos claramente visualizar que la reacción R va a ser igual a 2 veces el valor del cortante. Y eso es lo que vamos a hacer para no complicarnos mucho en el cálculo, ¿verdad? El valor de R, 2 veces el cortante máximo, y el cortante máximo, 5/8 de Q por L, y sacamos el valor P, y le vamos a aplicar al puntal. Entonces ahora sí, la altura del puntal son 3 metros, lo convierto a centímetros, la longitud libre no ariostrada. La dirección D de análisis va a ser la dirección más pequeña, es decir, la falla por esbeltez va a ser la dirección de las 3 pulgadas, 762. Por lo tanto, la esbeltez la chequeo contra 3 pulgadas, H entre D, aquí lo pueden ver, es 300 entre 762, da 39.37. Calculo el coeficiente K, me da 8.61. Veo entonces que la esbeltez H entre D es mucho mayor que el factor K, entonces la fórmula que voy a usar es esta: 0.274 de E por A entre el factor de esbeltez al cuadrado. El área, pues el área del cuartón. Calculo entonces esta fuerza P máxima a partir de esa expresión de 0.274 por modulasticidad, que es dato de laboratorio, A, que es el área de la sección, que depende del tamaño del cuartón, y H entre D es el factor de esbeltez, en este caso al cuadrado, y me sale que la fuerza máxima es 1847.57. ¿Cuánto era la fuerza aplicada? 208.17. Es decir, lo que le llega al cuartón son 208 y lo que resiste el cuartón son 1800. Por lo tanto, el cuartón resiste, y yo ya puedo estar seguro de este detalle que le di al carpintero de separación de 0.845. Yo estoy seguro de que poniendo un cuartón resiste. Si no hubiera resistido, pues tendría que haber visto si pongo 2 cuartones, como quien dice chacho, unidos uno con otro, o me cambio a un puntal metálico o cualquier otra decisión. Este sería entonces el problema 2. Vamos al problema 3. Dice el problema: para el mismo encofrado analizado en los ejercicios 1 y 2, determine la separación de los elementos de sujeción de la cara lateral del molde de la viga, suponiendo que se usa madera de pino de 1 pulgada de espesor con los mismos datos de laboratorio del ejercicio 1. Y ahí está el peso volumétrico de la madera, el esfuerzo en flexión, el esfuerzo en cortante, el módulo de elasticidad. Entonces, como metodología general decimos, vamos a seleccionar qué tipo de madera cerrada puede usarse como elemento de sujeción. Puede ser regla pacha, puede ser costanera. Aquí la complicación es que tengo que considerar la presión lateral del concreto. En este caso, el ejercicio me dice que trabaje con una distribución triangular con un máximo de 2400 H, que es la analogía hidrostática, donde H va a ser la altura de la cara lateral del molde. Esta sería la información del ejercicio. Nos está dando la disposición de materiales, nos está dando la consideración de la presión lateral del concreto, y nos pide ahora no el análisis del asiento, sino el análisis de la cara lateral. ¿Qué hago? Busco la fórmula mágica de las caras laterales de vigas que me diga F de Y igual a X más Z más Y. No. Vamos a comprender, analizar, para luego plantear un procedimiento y después calcular. Y dar resultados, por supuesto. Entonces vamos a la comprensión. Nuevamente acá en el ejercicio les he dividido en pestañas el enunciado, la comprensión, el análisis, el procedimiento, el cálculo y la respuesta. Primero, vamos a comprender toda la información que tenemos.
Vuelvo a mi modelo de referencia, en este caso es este, solo que ahora no voy a analizar el asiento de la viga, sino la cara lateral, y la complejidad es que la cara lateral va a estar sometida a presión del concreto. Entonces, si yo pongo aquí una cara lateral de 1 pulgada, que puede ser tabla o puede ser plywood, lo que yo considere, esta cara necesita un elemento de sujeción, esto que está marcado acá con color café. Pero a su vez este elemento de sujeción necesita unos largueros y los largueros luego una especie de tirante. Si ustedes regresan al dibujo, vean que es la lógica que estoy siguiendo acá. Pueden ver ustedes que han logrado coincidir que, no, más bien que no han logrado coincidir, quiero ver, sí, en algunos casos sí, otros no. No, aquí se mira. Los elementos de sujeción de la cara lateral no necesariamente coinciden con el puntal. Si los lográramos hacer coincidir, sería un detalle más limpio. Pero como tienen estos largueros, ahí con los largueros van metiendo después estas piezas diagonales para sujetar al puntal como tal. ¿Okay? Entonces tenemos que tener comprendida la parte constructiva. Y aquí está mi modelo constructivo. Ya sé que viga es un elemento flexionante, ya sé la posición en que está la viga, 20 por 40. La madera de pino de tipo tabla me sigue conveniendo para la parte lateral del molde. Ya sé de la mecánica de materiales, que es el esfuerzo en flexión, en cortante, modo de elasticidad, la flecha, dependiendo si es viga múltiplemente apoyada o simplemente apoyada. Ya sé cómo es el momento de inercia, tengo los mismos parámetros de antes. Aquí voy a volver a poner una sub A para no confundir con el cortante. Todo esto ya lo tengo. Lo nuevo que es la presión lateral del concreto. El ejercicio me dice que tome una analogía hidrostática, donde hay una presión triangular, ¿verdad? Como realmente el peralte de la viga es pequeño, 40 centímetros, el lleno de concreto va a ser muy rápido, no va a haber chance de que se endure la parte de abajo, y entonces yo calculo la presión para 40 centímetros de profundidad y da 960 kilos por metro cuadrado. Y tengo que definir cómo voy a construir esto, entonces digo, ¿qué es lo que estoy analizando? La cara lateral del molde, ya no es el asiento. Y tengo que revisar, o más bien definir la separación L de los elementos de sujeción, que ahora son estas piezas verticales, probablemente costanera. Y la complejidad es que tenga una fuerza lateral triangular. Entonces, esta fuerza lateral triangular uniformemente distribuida a lo largo de la cara del molde es la que me va a hacer un poco de complejidad, con la ventaja de que el peso del concreto no tiene influencia, no hay otra carga más que esta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, mi análisis. Tengo información de las medidas de la viga, del espesor de la madera, del laboratorio. Ya definí el modelo estructural, decido que va a ser viga múltiplemente apoyada para la revisión de la cara lateral del molde y viga simplemente apoyada para revisar el elemento de sujeción. Son dos revisiones diferentes. En este momento vamos a aplicar la primera, que es la separación del elemento de sujeción para que esa tabla lateral no falle. Entonces la incógnita, el valor de L, separación de los elementos de sujeción de la cara lateral del molde, no del asiento, para que esa cara lateral no falle por flexión, deflexión y cortante. Entonces lo que vamos a hacer es verificar la resistencia del elemento para una sección que voy a suponer, y si me falla tendré que poner otra. Ordeno mi mente y digo, procedimiento, plantear el esquema constructivo, que lo hice, plantear el modelo, calcular las cargas aplicadas. Aquí voy a tener complicación porque es presión lateral. La resistencia de los materiales ya la tengo, pero tengo que ver, aplicar el modelo adecuado. Y de cada revisión obtener resultados de la separación L y decidir cuál gobierna el diseño. Vamos a los cálculos. Bien, ya sé que lo que estoy analizando es la sujeción de la cara lateral.
ya me planteé este esquema estructural. Pero la complejidad es que esta viga no estaría horizontal, sino que más bien estaría vertical. Tratando de hacer una modelación aquí semejante, he puesto el diagrama inclinado, siguiendo la inclinación de la cara lateral del molde para comprender que estos triángulos que ponemos aquí de apoyo fijo corresponden a estos elementos de sujeción. Probablemente sea costanera. Pero en este momento lo que necesito saber es si la tabla que he puesto aquí de cara lateral resiste, o más bien, para qué separación de elementos de sujeción resiste esa cara lateral de 1 pulgada de espesor. Entonces, aquí la complejidad es que hay que aplicar una carga distribuida equivalente que se puede obtener ya sea de la presión máxima o con la presión promedio. Una vez definida esa Q, ya no hay problema porque aplicamos el modelo tal cual. Entonces, lo difícil acá es la carga distribuida Q, ya que es triangular. Vengo yo y digo, bueno, voy a tomar conservadoramente la presión máxima, que es a una profundidad de 0.4. Como que si todo el molde tuviera 960 kilos por metro cuadrado. Voy a tomar entonces un ancho de un unitario de 1 metro y ver cuánto es la carga distribuida en los 40 centímetros de espesor. Entonces multiplico la presión de 960 por el alto, que es 0.4, por, pues por 1 metro de longitud y tengo la carga lineal, en este caso 384 kilos centímetros. Ahora, si lo hiciera considerando el promedio, puedes calcular la presión promedio y volver a hacer lo mismo y va a dar 1,92. Conservadoramente digo yo, bueno, voy a calcular para la máxima presión para estar bien tranquilo de mi diseño. Y entonces vuelvo ya a ya aquí ya tengo las expresiones de flexión y cortante. Puedo calcular el momento de inercia, la distancia de la fibra extrema. Ojo, aquí el elemento mide 40 centímetros de alto por 2,54 de espesor. O sea que esta inercia va a ser, que es bien importante, usted va a tomar la base 40 centímetros y la altura, es decir, para aplicar el h al cubo, en este caso t al cubo, va a ser el espesor de 2,54. No lo voy a poner al revés porque entonces la inercia va a salir enorme. Bien, entonces lo que voy a hacer es, ya no voy a pensar mucho porque ya lo tengo bien claro, voy a ocupar estas expresiones, la de la flexión, la del cortante y la de la deflexión. Entonces, como es viga múltiplemente apoyada, el factor es 10, el esfuerzo flexionante es el dato de laboratorio, el módulo de sección es la relación de inercia entre C, la carga distribuida es la máxima que he calculado y saco el valor de L aplicando la expresión anterior. Me sale entonces 1,23 de separación. Hago lo mismo por cortante utilizando la expresión que ya está deducida del esfuerzo cortante. Ya tengo el dato de laboratorio, tengo el área de la sección, que son los 40 de alto por 2,54 de ancho, el factor K es 0.6 para vigas con múltiples apoyos, la carga distribuida ya la calculé, la máxima posible, y saco una longitud de 23 metros. Pues muchísimo mayor que 1,23, pues nos sigue gobernando la flexión. Luego para la deflexión, impongo el mismo límite de 0.32, que es el criterio que usé en la flexión. Tengo el módulo de elasticidad, el momento de inercia, el factor K para la fórmula, en este caso 1/128, la carga distribuida ya la tengo y aplico la fórmula que ya está deducida de raíz cuarta de delta por E por I entre caso 0 W. Y me da 85 centímetros. Si reviso los resultados por flexión, me dio 1,23 por cortante, 23 por deflexión, 85 centímetros. ¿Cuál gobierna? El menor de ellos. ¿Por qué? Porque si yo pongo una separación mayor de 0,85, digamos que yo decidiera poner 1,23, pues me va a fallar por deflexión. ¿De acuerdo? Entonces me controla el diseño la deflexión. Entonces observe que en el ejercicio 1 la separación que me daba era 0,845. Y ahora, esta era la separación de los puntales para que el asiento no fallara. Y ahora la separación de la sujeción de la cara lateral da 0,85. Hombre, es que me estás coincidiendo y me va a facilitar
el detalle constructivo. Ahora bien, necesito también revisar que el elemento de sujeción no falle, porque de nada me sirve que la tabla no falle si esa pieza vertical, que hemos llamado sujeción de la cara lateral, que los carpinteros en El Salvador le llaman balule, pues también ese balule que no me falle. Entonces vuelvo al mismo modelo con la misma carga, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora voy a revisar esta pieza vertical. No estoy revisando la tabla que está colocada como cara lateral, sino este elemento de sujeción aquí en color café. Y por lo tanto mi modelo ya no es una viga múltiplemente apoyada, sino una viga simplemente apoyada entre dos largueros que van a lo largo del molde. Entonces mi modelo ya es totalmente distinto. La carga distribuida, entonces, voy a tomar siempre la 960, que es la máxima, solo que ahora no voy a tomar 1 metro de ancho, sino 0.85, que es la separación entre los elementos de sujeción, entre esos balules. Por lo tanto, la presión va a ser 0.85, la carga distribuida, perdón, va a ser 0.85 por la presión, me da 8.16 kilocentímetros. Entonces puedo entrar nuevamente a mis revisiones sabiendo que tengo que definir primero qué elemento voy a usar para luego verificar si cumple o no cumple. Voy a utilizar costanera de 2,5 pulgadas. Eso significa que es cuadrado A por B, 635. Calculo la inercia, calculo la distancia de la fibra extrema en tensión. Conozco el valor del esfuerzo máximo en flexión de la madera, porque es madera de pino y el laboratorio me dijo que ese era el valor para cualquier sección a cerrar. Y puedo calcular el momento resistente a partir de eso y calcular el momento actuante a través de la estática, como viga simplemente apoyada. Y entonces verifico que el momento actuante, 1632, es menor que el resistente y por lo tanto esa sección que he asumido que es costanera me funciona muy bien. Voy a hacer la misma revisión ahora por cortante. Tengo la L del elemento flexionante, si ustedes ven ahora son 40 centímetros, que es el alto de la cara lateral del molde. Entonces, calculo, bueno, tenemos el alto 40, el esfuerzo cortante que dato de laboratorio, la sección transversal que es los valores de la costanera, 635 por 635, el valor de la carga distribuida que ya calculé. Entonces, el esfuerzo, el cortante resistente a partir del esfuerzo máximo sería 2142 y el cortante actuante para una viga con 2 apoyos es 163. Nuevamente, veo que el esfuerzo actuante es menor que el resistente y pasa la revisión por cortante. Eso significa entonces que el cortante máximo actuante en la viga con 2 apoyos es menor que el cortante resistente, por tanto, la sección es satisfactoria. Hago lo mismo por deflexión, solo que ahora la flecha es 5 sobre 384, o L cuarto sobre EI, le impongo la misma flecha permisible de 0.32 y hago lo mismo. Calculo la flecha, me da 0.02231 centímetros, o sea, de 0.22 milímetros, y la flecha máxima es 0.32, estamos ok. Entonces ya he revisado que la costanera colocada como balule me funciona y además me coincide con la separación de los puntales y eso me permite darle un detalle más completo al carpintero y le digo, ok, me vas a hacer el molde de tabla de pino, tanto el asiento como la cara lateral. Me vas a poner puntales de 3x6 a cada 85 centímetros. Aquí de 0.845 lo pasé a 0.85, por esa diferencia no va a haber falla. Y me vas a poner estas costaneras verticales sujetando las tablas más bien, porque aquí en punto 4 la tabla le lleva 30 centímetros, hay que hacerle un pequeño agrego. Entonces vas a poner las costaneras a cada 85 centímetros coincidiendo con los puntales. Y listo, este es el detalle que daríamos como respuesta de ingeniería al diseño de este encofrado
de madera. Hemos revisado el asiento, hemos revisado los puntales, hemos revisado la cara lateral, hemos revisado los elementos de sujeción o balules verticales. No he revisado en la diagonal para no complicarme más la vida y vieron que la costanera está bastante sobrada. Tampoco he hecho la revisión de estos largueros, que lo podríamos hacer, y la revisión de esta diagonal también. Sin embargo, es bastante completo hasta acá el ejercicio, en este caso el ejercicio 3, que ya completaría nuestro diseño. Y ahora el ejercicio 4, que nos dice calcular la cantidad de materiales para construir el encofrado de una viga de sección transversal 20 por 40, la misma de los otros ejercicios, solo que ahora me da la longitud 5.1, con los resultados del diseño de encofrado desarrollados en los ejercicios 1, 2 y 3. Considere que el asiento y cara lateral del molde será con tabla de 12 pulgadas por 1 pulgada, los puntales son de cuartón de 3 por 6 y la sujeción lateral, largueros y diagonales son costanera de 2,5 por 2,5, como se muestra en la figura. Una nota: la madera se compra en varas, y que cuando decimos la cantidad de materiales no estamos incluyendo clavos, ni vamos a incluir las cuñas que van en la parte de abajo. Ok, si ven, el diseño del encofrado nos permite ahora hacer cálculo de materiales. Adicionalmente a lo que ya diseñamos acá, como extra seguridad hemos puesto unos balules también horizontales para asegurarnos que el molde no se abra, pero ya tenemos el cálculo que este elemento de sujeción es bastante adecuado. Sin embargo, formar un anillo en cada punto de apoyo pues nos da una tranquilidad y no es mucho el costo que esto requiere. Bien, nuevamente comprensión, análisis, procedimiento y cálculos. Comprensión, veamos qué significa todo esto. La tabla, ya le ponemos medidas, 12 por 1 pulgada. ¿Dónde va a ir la tabla? En el asiento y en la cara lateral. Las medidas, punto 20 por punto 40, medidas libres. Esto es importante para el cálculo de cantidades. Los balules o elementos de sujeción, así como los largueros y diagonales, va a ser costanera de 2,5 por 2,5. Aquí tenemos la sección transversal y aquí tenemos la ubicación. Para tenerlo esquemático a veces conviene hacer un dibujo, utilizar colores, qué sé. Entonces aquí vemos que tenemos los elementos verticales que calculamos en color café, son costanera, pero también le pusimos unos horizontales, unos diagonales, y estos largueros, que si bien no les hicimos el cálculo estructural, pero que perfectamente se podría hacer, también son costaneras. Si veo una sección transversal, lo vería así: la pieza vertical, la pieza horizontal y la pieza diagonal, y aquí he hecho algunos cálculos considerando que este ángulo es 45 grados para poder tener medidas más fáciles de calcular. Además, el ángulo 45 es muy estable. Entonces, datos disponibles: la geometría del encofrado, que viene de los problemas 1, 2 y 3, las medidas de la madera cerrada que vamos a utilizar. En algunos casos podríamos usar madera contrachapada, por ejemplo, en el molde de la viga, el asiento y la cara lateral. La unidad de compras es en varas, porque así se vende en El Salvador. Y nuestras incógnitas son las cantidades de materiales, que específicamente sería cantidad de tabla, cantidad de costanera, cantidad de cuarto. No vamos a calcular clavos porque eso lo vamos a ver el próximo ciclo, ya que ahí implican ciertos parámetros de desperdicios que no tienen nada que ver con un cálculo muy analítico. Veamos el procedimiento entonces. Volvemos al concepto del despiece, igual que hacíamos con el acero, hacemos con la madera. Hacemos el despiece, para cada pieza calculamos su longitud y su cantidad, y luego es algo de totalizar metrajes y convertir a varas, nada más por efecto de unidad de compras. Vamos a los cálculos, tenemos que llevarlos en un cierto orden para no perdernos. Hacemos el despiece. Aquí ustedes son libres de decidir cómo llamarle a la pieza. Tengo yo y he dicho, bueno, A1 va a ser el molde de la tabla, el molde de tabla. Y he decidido que la pieza 1 sea el asiento, que la pieza 2 sea la cara lateral. Y entonces comienzo a identificar que la pieza 1
realidad no tiene 20 centímetros, sino que 0.2508, porque me conviene que la pieza horizontal sea más grande y que la vertical se clave sobre la horizontal, porque eso me va a permitir quitar el molde lateral antes que el molde horizontal. Es nada más conveniencia constructiva. Es decir, que en este punto de unión va a estar pasada el molde, el asiento del molde, y va a apoyarse sobre él en la cara lateral del molde. Entonces, aquí vienen problemas de lo que en el otro ciclo vamos a hablar de desperdicios. La tabla realmente mide 30 centímetros, pero yo voy a ocupar 25 centímetros. Es mentira que esa tirita de 5 centímetros lo voy a poder utilizar. Eso es lo que llamaremos el próximo ciclo desperdicio por modulación. Entonces voy ahorita no voy a meterme en esa complejidad todavía, pero digo, ok, aquí lo que va es una tabla de 5.1 metros. 5.1 y voy sacando metrajes. La pieza 2, dice que la pieza 2 tiene 40 centímetros, pero la tabla mide 0.3. Entonces voy a suponer aquí, sin considerar ese desperdicio, pues una relación de 40 sobre 30 y yo necesito 1.33 tablas. Entonces, por cada lado, entonces por dos lados da 2.66 multiplicado por la longitud y sigo guardando los datos de metraje. Lo voy sombreando para no perderlos porque después de varios cálculos ya no encuentro los números. Y aquí la notita, en este curso no se considerará desperdicio, pero en realidad cada lateral necesita de una tabla más 10 centímetros de otra tabla. Entonces aquí viene ya un problema de sacar un tercio de tabla de otra parte y que realmente no tenga desperdicio. Vamos a ver el próximo ciclo. Bien, total 1867. Hago el despiece de los elementos de sujeción, son costaneras, e identifico piezas. La pieza 3 va a ser la vertical, la pieza 4 la diagonal, la pieza 5 la horizontal. Usted puede ponerle el nombre que quiera. Tengo la geometría. La pieza 6 va a ser los largueros. Tengo la geometría. Entonces empiezo con cuidado a calcular. La pieza 3, que era los verticales, sé que miden 40 centímetros de alto, pero tengo que calcular la cantidad y esto es parecido a los estribos. Tengo que ver la separación, que era 0.85, pero si usted divide 5.1 entre 0.85, 5.1 es el largo de la viga, le da 6. Entonces le tienen que sumar uno más para el cierre, son 7. Por dos lados, 14 piezas. ¿Verdad? Entonces ahí tienen 5.1 entre 0.85, el número de espacios, más 1 para el cierre final, por 2 porque son dos caras. Y tengo la longitud. La pieza 4, que era, ¿cuál era la 4? La diagonal. Es lo mismo, solo que la longitud ya la calculé por Pitágoras. La cantidad de piezas son 14. ¿Verdad? Entonces nuevamente van a ser el número de espacios más 1 de cierre por 2 porque están a los dos lados y sigo sumando metros. La pieza 5 era la horizontal, me parece. A ver. Sí, la horizontal, que le he dado 0.4, ya que aquí tenemos un margen, no lo vamos a dar exactamente 0.25 porque aquí están involucrados los espesores. Por ejemplo, este es el espesor de una costanera. O sea, aquí está lo que eran los 20 centímetros, más el ancho de la tabla, más el ancho de la costanera, más un espacio más para poder clavar el diagonal. Hemos colocado 40 centímetros. Y nuevamente el número de piezas es 7. Aquí no va multiplicado por 2 porque solo es una la que va en la parte de arriba. Y la pieza 6, que son los largueros, miden 5.1, que es el largo de la viga, por 4 largueros, 2 por lado, 20.4. Y aquí tengo el total de metros de costanera. Luego están los puntales. Los puntales están formados por la pieza 7, que es la pieza vertical, la pieza 8, que es la horizontal, y la pieza 9, que es la diagonal. Aquí he supuesto 1 metro de la pieza horizontal, y considerando que sobre esta pieza horizontal va a llegar a clavarse la diagonal que viene sujetando los largueros. Entonces aquí están las medidas. He supuesto aproximadamente un ángulo de 45 grados. Aquí
0.5, la diagonal por Pitágoras sale 0.65, es decir, aquí tengo toda la geometría. Entonces hago lo mismo, identifico la pieza 1, identifico su longitud y la cantidad, que son nuevamente 7 piezas, la pieza 8, que es la horizontal, que mide 1 metro, la misma cantidad, 7, y la pieza 9, que es la diagonal, que mide 0.65, esta sí va a ir por 2, son 14 piezas, saco el metraje y saco el total. Listo. Ahora sí, ya puedo dar resultados y entonces yo ya puedo decir, ok, para hacer ese encofrado necesito comprar 22.4 varas de tabla, 42.96 varas de costanera, 43.26 varas de cuarto. Nuevamente, sin aproximaciones y sin desperdicios. La lógica luego sería, bueno, ver un poco de desperdicio, ver qué piezas me venden, por ejemplo, qué sé yo, si me las venden de 5 varas, a lo mejor voy a comprar 5 piezas de 5 varas de tabla y 8 piezas de 5 varas de costanera o 9, no sé, y así sucesivamente. Por ahora, en este curso, 2 decimales sin desperdicios. Ya lo veremos en el otro curso. Y aquí terminaría entonces el ejercicio 4. Como ven entonces, hacer el diseño estructural de los encofrados implica conocer de estática, mecánica de materiales, construcción, y hemos hecho 4 ejercicios y si ustedes lo ven, lo hemos hecho solo para un elemento, el encofrado de una viga. Es decir, que esto son cálculos que llevan un poco de tiempo, requieren algo de experiencia, pero que ustedes verán en el próximo ciclo, cuando hagamos el curso de Ingeniería en Construcción, vamos a hacer un proyecto real donde a lo mejor ustedes van a tener 100 elementos de concreto y para cada uno de ellos tendrán que hacer su encofrado. Por lo tanto, esta parte del curso es importante para la aplicación en el siguiente curso y por supuesto en su ejercicio profesional.